Dios te bendiga. Te invito a mirar detenidamente y a oír este video y ya enseguida lo contestaremos. Hablemos de Dios. No te vayas, no me convertí en testigo de Jehová, sino que tengo muchas preguntas que me gustaría que la comunidad cristiana me respondiera a mí y a muchos otros integrantes de la comunidad LGBTQ+. Este es su espacio. Primera pregunta. ¿En qué página, versículo, qué parte de la Biblia condena la existencia de las personas trans? ¿Dónde está el pecado en simplemente ser trans? Y no, ser trans no es lo mismo que ser homosexual. Si no conoces la diferencia, lamentablemente no estás calificada para responder esta pregunta. Segunda pregunta, y vamos a dejar por completo de lado el tema de si la Biblia estuvo mal traducida o no. El punto es que ustedes consideran que la homosexualidad es pecado. Entonces, ¿por qué ustedes, bien sabiendo que solamente Dios puede juzgar a las personas, se la viven juzgándonos a nosotros? Tercera y última pregunta. ¿Por qué de todos los pecados que existen, la homosexualidad parece ser el que más les duele? Dios te bendiga, querido amigo, tú que me ves. Paso por acá para contestar tus 3 preguntas de una manera respetuosa y esperando de que puedas sentir que realmente la Biblia nunca se ha equivocado en esta parte. Así que comienzo con la primera pregunta. En tu primera pregunta haces referencia en qué parte la Biblia condena a las personas trans específicamente. Tienes que ser consciente de que hoy en día este movimiento, ¿verdad?, el cual ha promovido el homosexualismo abierto, ha creado ideologías de género, pero la Biblia nos estipula de que solo existen 2 géneros, masculino y femenino. Dios no tiene que categorizar la homosexualidad. Dios no tiene que decirte, tú que eres homosexual trans, tú que eres homosexual no binario, o tú que eres homosexual pasivo, trisexual. No, Dios condena la homosexualidad. Varón que se echa con varón. No puedes decir de que hay diferencia entre la homosexualidad y ser trans, porque su finalidad es la misma. Entonces tienes que ser consciente de que no te va a nombrar por tu ideología, porque esa fue tu ideología. Dios hace referencia al pecado que se comete dentro del homosexualismo. Vamos con la pregunta número 2. Otra cosa, me llama mucho la atención algo. Dices de que no quieres entrar en polémica entre si la Biblia está mal traducida o no. Si no confías en la versión que tienes en el momento, te invito a investigar un poco más a fondo. Te invito a buscar la Tanaj, te invito a buscar en la Torá, que son las Biblias hebreas, que son los libros manuscritos hebreos, en los cuales vas a encontrar si realmente Dios condena esta práctica o no. Tenlo muy en cuenta, amigo. La segunda pregunta hace referencia en que por qué las personas tienen que juzgar. Ok, hay casos de casos. Recuerda que siempre va a haber gente fanática, los cuales en vez de traer al pecador a los pies de Cristo, más bien lo van a terminar alejando. Así que te voy a poner este claro ejemplo. Si te sientas a mi lado y yo tengo la Biblia en mano y de repente estoy recitando aquel versículo del apóstol Pablo donde comienza a enumerar muchos tipos de pecado los cuales hacen que las personas no entren al reino de los cielos, y entre esos está la homosexualidad. Te pregunto, ¿será que te estoy juzgando yo? ¿Será que te estoy condenando yo? Por este tipo de pensamiento, las personas de hoy en día leen la Biblia nada más en los Salmos, porque prefieren encontrar palabras que les agrade y que les anime, pero cuando encuentran en la Biblia cosas que les culpan, cosas que los hacen sentir mal, prefieren pasar la hoja. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que alguien esté predicando en base a lo que dice la palabra de Dios y de entre eso salga a relucir la homosexualidad y tú te sientas ofendido. Tienes que sentirte ofendido con Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, porque la palabra de Dios
cuando golpea no rebota vacía. Entonces tienes que entender esa parte. ¿Por qué? Porque sencillamente nosotros leemos algo que ya está escrito. Es más, quiero leerte este pasaje bíblico. Quiero leer este pasaje de la Biblia, el cual no va a salir de mi corazón porque ya está escrito. Y quiero que entiendas por qué te digo que muchas veces la condición del hombre es la que hace que nos sintamos juzgados, es la que hace que nos sintamos atacados. Presta atención. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice de la siguiente manera: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Si de repente te sientes atacado por esto que acabo de leer, déjame decirte que ya está escrito. Demasiados años atrás está escrito. Un pionero, el cual entregó su vida a Jesús de Nazaret, dijo estas palabras. Así que tienes que tener en cuenta que muchas veces te vas a sentir atacado por la misma palabra de Dios, atacado por el mensaje del Evangelio, atacado porque tu condición no está acorde a como Dios la quiere, y veo que tienes intención de acercarte a Dios. Bueno, quiero ser un poco breve porque el tiempo es poco en esta plataforma, así que en tu tercera pregunta dices que por qué la homosexualidad pareciese de que es el pecado que más nos duele. No, te equivocas. No hay ningún pecado ajeno a mí que me tenga que doler. Me duele la condición del ser humano, pero vuelvo y te repito, muchas veces cuando tu condición no está bien con Dios y escuchas alguna palabra que te lastima, te va a doler. Cuando tu condición no está bien con Dios, tu mente va a sentirse recriminada, a sentirse atacada. Por eso es necesario entender que nosotros no atacamos, no acribillamos a las personas que tienen esta ideología. ¿Por qué? Porque todo aquel que se acerque a Jesús obtiene perdón de pecados y vida eterna. Pero hay que entender que es necesario tomar su cruz y seguirlo a Él. Es necesario despojarnos del viejo hombre. Todo aquel que se acercaba a Jesús tenía cambios. Todo aquel que se acercaba a Jesús tenía frutos. Todo aquel que se acercaba a Jesús abandonaba su pecado para poder seguirle a Él. Aquel que se acercaba a Jesús siendo ladrón dejaba de robar. Aquel que se acercaba a Jesús siendo un fornicario dejaba de fornicar. Aquel que se acercaba a Jesús siendo un avaro dejaba el dinero. Aquel que se acercaba a Jesús siendo un homicida dejaba de hacer este tipo de cosas. Aquel que se acerca a Jesús siendo homosexual deja su condición pecaminosa. Así que, mi amigo, te invito a acercarte a Jesús realmente y entender de que tienes que negarte a ti mismo, negar tu pensamiento, negar tus ideologías y negar todo lo que quieres en tu ser. Porque lo que tal vez quieres en tu ser, las ideas que tienes en tu mente y tu pensamiento te están alejando de Dios. Dios te bendiga grandemente. Espero puedas conseguir un contexto bíblico. Como te dije, te invito a leer la Tanaj, la Torah, para que veas y afirmes que la Biblia no está mal traducida, mi querido amigo. Abominación delante de Dios es la homosexualidad. Dios no crea géneros homosexuales, esos los idealizas tú. Dios te bendiga grandemente.
Te invito a seguir a Cristo de todo tu corazón